Buenas noches. Indudablemente que una sociedad que normaliza la violencia hace que haya una escuela que muestre los síntomas, que se vean las cuestiones que pasan en el adentro. ¿Se acuerda cuando hace un tiempo, quizá en su infancia, en su adolescencia, se hablaba de la escuela como el segundo hogar? Pareciera como que hay algo que se rompió, porque aquello era saber que íbamos a un lugar a aprender, a estar, a socializarse en un territorio común, en un territorio donde indudablemente que lo de afuera impactaba en el adentro, pero con otro tipo de presencias, con otro tipo de compromisos, en donde la familia y la escuela podían trabajar con un sentido de autoridad, con un sentido de comunión, que quizá hoy es muy difícil reconstruir, y justamente se trata de eso, de poder reconstruir ese territorio común del que hablábamos antes. Cuando fue la época de la pandemia, justamente el territorio de la escuela cerrado, conectado únicamente de manera virtual, puso a la luz un montón de situaciones que se volvieron problemáticas cuando volvimos a abrir las escuelas, cuando volvimos a transitar ese espacio común. Sin embargo, fue muy difícil trabajar con ello y en algunas ocasiones hasta imposible. Hoy tenemos el estallido de una situación en donde hay mucho sufrimiento y Victoria no es una isla. En Victoria también nos pasan cosas y por eso es como necesario que volvamos a pensar esto que las noticias nos trajeron como un dolor desgarrador, con dos víctimas, con dos familias sufriendo, más toda una comunidad convulsionada y conmocionada con todo esto. Pero recuerdo, cuando la violencia se normaliza, cuando la violencia deja de ser eso que nos preocupe de cómo sucede, por qué sucede, la escuela no puede dar otra respuesta, porque está inmersa en todo eso. Por eso es importante que pensemos que siempre en todo esto hay un antes. Y ese antes tiene que ver con el mundo adulto, con un mundo adulto que se ha corrido de la escena, con un mundo adulto ausente, preocupado, metido hacia adentro, mirando sus propias preocupaciones, respondiendo a sus propias presiones. Por eso les decía que es como que ese acuerdo, el acuerdo de que los adultos estamos por delante de las generaciones que vienen, es como que se ha perdido, como que se ha roto. Y no podemos actuar si no comprendemos, si no podemos poner sobre punto qué es lo que pasa para saber hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer. Por eso yo les pedía en otro momento, a través de las redes, que por favor armáramos una jornada de reflexión, que no dejemos que San Cristóbal sea un hecho que pasó y que acá en Entre Ríos no nos toca. Armemos jornadas de reflexión dentro de cada familia, podamos tocar dentro de cada familia con nuestros hijos, con nuestros niños, en el club, en todos los lugares donde circulen nuestros jóvenes. Es el momento de poder preguntar, porque cuando digo preguntar, ¿qué sabemos nosotros de nuestros adolescentes? ¿Sabemos qué sienten? ¿Qué les preocupan? ¿Qué agujeros tienen adentro de sí? ¿Dónde creen que están los lugares en donde se pueden tomar esas vitaminas fortalecedoras? ¿Dónde están las acciones que ellos podrían proponer? Esa es la jornada de reflexión. Escucharlos, prestar atención y de ahí aprender. Aprender porque también ellos nos van a indicar ese camino
para saber por dónde tiene que circular. Cuando hablamos de qué necesitan, indudablemente que lo que nos están contando es que necesitan presencia, es que necesitan escucha. El otro día, en el espacio joven con Lara, allí ella compartió unas encuestas que coinciden con encuestas a nivel nacional, y aquellas, no las que hizo Lara, que fueron más en general o dirigidas hacia la juventud. En aquellas encuestas a nivel nacional se tomó la franja entre 8 y 9 años y se le preguntó a esos chicos cómo actúan ante un malestar. El 7% dijeron que con violencia, que ante el malestar se enojan, ponen la cosa afuera y se ponen hostiles. Hubo entre un 15 y un 17% que hablaron de conductas sustitutivas. Comer, jugar en exceso, me refiero digitalmente. Conductas sustitutivas, es decir, acá está el problema y yo trato por este lado de solucionar ese problema. Y el resto dijeron, como lo decía Lara, que no hablan con nadie o que buscan a sus pares. Y en estos chiquitos de 8 y 9 años sí apareció la figura de lo hablo con la seña. Fíjense que ahí introducen la posibilidad de un otro que contenga, de un otro que escucha, de un otro presente. Pero para llegar a ese otro, indudablemente que tenemos que pensar en ser confiables. Cuando yo marco acá esto que pasa entre 8, 9, 10 años, estoy hablando de las futuras conductas adolescentes. Ese chiquito que habla de conductas sustitutivas, de comer o estar todo el tiempo digitalizado, es el que va a jugar en apuestas online, es el que va a tener un problema de ludopatía. Por eso digo, revisar el antes es poder entender dónde estamos parados y qué proyecto vamos a hacer hacia adelante. Pasa por ahí. Necesitamos que vuelva a haber una presencia empática, porque es lo que los chicos, porque es lo que los jóvenes nos están pidiendo. Y si nos apartamos de ese lugar, no vamos a poder llegar a entender de qué se trata cuando aparece un hecho violento. Yo por eso les decía que dentro de todo esto, en este presente necesitamos primero quitarle toda la responsabilidad a la institución educativa y entender que ese entramado del que hablábamos antes se arma con 3 componentes fundamentales: la familia, la escuela y el Estado. Porque el Estado, a través de las políticas públicas, tiene que armar esa posibilidad de contención, de responsabilidad y de presencia. Presencia a través de los distintos organismos y dispositivos que el Estado tiene que ofrecer para que tanto la familia como la escuela se puedan nutrir de esas herramientas y hacer ese trabajo hacia el adentro con los chicos, con los adolescentes, que cambie este sentir que la violencia estalla desde cualquier lugar y sobre todo una violencia que sin duda a dudas viene de arriba hacia abajo. Si nosotros pensamos eso, van a dejar de estar solos. Pero hasta que eso suceda y que va a llevar un tiempo, e insisto, por eso en las jornadas de reflexión, para darle vitaminas a ellos, la violencia va a seguir siendo algo que supuestamente aparece y acontece de un momento para el otro. Y nos estamos olvidando que para llegar a la violencia siempre hay un camino previo, pero hay que tener herramientas para poder desentrañarlo.
Ojalá que podamos contribuir como victorienses, cada uno desde el lugar que tenemos, pero haciendo ese trabajo de amparo, de reconstitución, de entramado, que es necesario para que no se nos caigan nuestros chicos. Gracias, hasta la próxima.